Autor, filósofo, periodista, profesor, rector de la universidad más prestigiosa de España, libre pensador. Todo esto y mucho más es Miguel de Unamuno, considerado por muchos guía de la generación del 98, por su fuerza, por su carisma y también por su biografía que vamos a ver ahora. Miguel de Unamuno nace en 1864 en Bilbao, País Vasco. Su padre había hecho una pequeña fortuna en México y a la vuelta había montado un pequeño negocio, una panadería. Miguel de Unamuno es lo que se podría considerar un niño prodigio. Va a Madrid para estudiar en la universidad. Empieza la universidad a los 15 años y la termina antes de cumplir los 20 con una tesis sobre la lengua vasca. Después hace 2 doctorados en el extranjero, uno en Francia, en Grenoble, y otro en Inglaterra, en la prestigiosa Universidad de Oxford. Después se muda a la que será su ciudad de adopción, Salamanca, el sol de Castilla. Allí él empieza a trabajar en la prestigiosa Universidad de Salamanca, que como sabemos es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Empieza como profesor de lengua griega, luego de literatura griega, luego de historia de la lengua castellana y llega a ser rector a partir del año 1901. Es el primer rector de la historia de la universidad que no es de Salamanca y además el más joven porque tenía poco más de 30 años. Estará allí muchos años, hasta 1914. Hablando un poco de su vida privada, está casado con Concha, la mujer de su vida. Están juntos desde los 14 años de Miguel de Unamuno hasta la muerte de ella y tienen 9 hijos. Aunque en realidad nunca estarán juntos todos, porque el sexto muere de niño a causa de una meningitis. Este acontecimiento, la muerte del hijo, es un hecho muy dramático para la familia que cambia la perspectiva de la vida de Miguel de Unamuno, que empieza a tener crisis en su fe, como veremos, y esto afecta mucho su filosofía. Miguel de Unamuno es un pensador libre y tiene muchos problemas con la política. En 1914 tiene que dejar su puesto como rector en Salamanca a causa de sus críticas a la monarquía. Y en 1924 critica al dictador Primo de Rivera y por eso es desterrado a Fuerteventura, Islas Canarias, y después a Francia. Puede volver a Salamanca solo en 1930 y poco después recupera su cargo como rector. Entonces vuelve a ser rector, la primera vez era muy joven, esta vez ya bastante mayor. Son años difíciles en España. Bueno, en 1931 es la etapa de la República, pero pronto, como sabemos, estalla la guerra civil. Salamanca está controlada por el bando nacional, el de derecha. Miguel de Unamuno al principio parecía apoyar a los nacionales porque pensaba que el país necesitaba un cambio radical, pero pronto se había dado cuenta de las violencias, de los métodos muy crueles que utilizaban y por eso había cambiado de opinión. El 12 de octubre de 1936, en el Día de la Hispanidad, en esta acta oficial en el Paraninfo de la universidad, delante de muchas personalidades importantes de la cultura, de la política y del ejército, Miguel de Unamuno hace un famoso discurso que se ha quedado en la historia. Vamos a ver un fragmento. Dice: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. ¿Vale? Estas palabras, venceréis, pero no convenceréis, se han quedado en la historia porque efectivamente así fue.
O sea, ganaron la guerra civil los nacionales, pero no pudieron convencer, porque con la violencia se puede ganar una guerra, pero no se puede entrar en la mente de las personas. Para eso hace falta convencer con motivos. Unamuno tuvo muchísimos problemas después de este discurso, perdió su cargo como rector en la Universidad de Salamanca. Se dice que pensaron matarlo, pero al final no lo hicieron porque era una personalidad tan importante y tan respetada que no querían tener consecuencias negativas a nivel de imagen, y por esto se quedó bajo arresto domiciliario en su casa de Salamanca, pero murió muy poco tiempo después. El 31 de diciembre del mismo año murió despreciado por ambos bandos porque era una mente libre, entonces no apoyaba totalmente ni unas ideas ni otras. Él pensaba de forma crítica y expresaba sus opiniones independientemente de la fe política. Hablando de sus obras, Unamuno escribe de todo, empezando por la poesía. Vamos a citar una obra importante, El Cristo de Velázquez. Aquí os he puesto una imagen de este importante cuadro de Velázquez que fue fuente de gran inspiración para Unamuno, que, como veremos, siempre ha tenido conflictos con la fe, ¿vale? Siempre dice, quiero creer pero no puedo, porque la razón me lo impide. Pero siente una gran atracción hacia la religión y especialmente hacia este cuadro hermoso del pintor Velázquez, cuyo original se encuentra hoy en día en el Museo del Prado y es maravilloso. He visitado la casa de Miguel de Unamuno, la casa museo en Salamanca, y Miguel de Unamuno tenía una copia de este cuadro cerca de su cama. Hablando de prosa, escribe muchísimos ensayos, porque Unamuno, como hemos dicho, es también un importante filósofo, y en estos ensayos declara sus ideas, su pensamiento. He puesto aquí solo algunos títulos: del sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo. Para él, agonía tiene un significado muy peculiar que vamos a ver a continuación. En torno al casticismo, otra palabra importantísima para él, la vida de Don Quijote y Sancho. También escribe novelas importantes. Bueno, la más conocida, la más revolucionaria, me atrevería a decir, es Niebla. Tan revolucionaria que él dice no es una novela, sino que acuña un nuevo término para definirla, una nivola o novela de ideas. Vamos a hacer un vídeo especialmente para Niebla porque merece mucha atención. O, por ejemplo, San Manuel Bueno Mártir, la historia de un cura que pierde la fe, pero que no tiene el valor de decirlo a sus fieles, a la gente de su pueblo, porque ellos creen mucho en él como punto de referencia. Entonces él vive en la mentira. Bueno, Unamuno escribe también teatro y es también periodista. Muchos artículos para los periódicos. Como hemos anticipado, Unamuno es también un gran filósofo. Sobre esto, hemos tenido la suerte de tener como invitado en este canal el doctor Lamperti, que el año pasado realizó un vídeo con una clase magistral sobre la filosofía de Unamuno y os lo recomiendo. Aquí tenéis el enlace. Diciéndolo de forma mucho más básica que el doctor Lamperti, vamos a ver los conceptos principales de la filosofía de Unamuno. Hemos dicho en el vídeo general sobre la generación del 98 que Unamuno pronunció la famosa frase «Me duele España», la preocupación por España, por el país, como si fuera una parte de su cuerpo, algo que crea un sufrimiento increíble. Y al mismo tiempo
Él cree que para solucionar los problemas de España hace falta abrirse a Europa, europeizarnos y chapuzarnos de pueblo, decía él. Entonces, él cree que si España ahora está en esta situación tan problemática es también porque ha estado cerrada durante demasiado tiempo. Él distingue entre el tradicionalismo y la tradición eterna. Él quiere recuperar, como toda la generación del 98, la parte más pura y más buena de España, de su pasado. Una España castiza, dice él con este término, ¿no? Entonces, casta, pura, original. Y distingue entre el tradicionalismo, que es algo superficial, de ser personas cerradas, superficiales, ¿no? Con la tradición eterna, el alma de un país, algo que forma parte de nuestra identidad, del pasado glorioso del país y que hay que recuperar. También es él que acuña el término intrahistoria, o sea, la historia silenciosa de millones de hombres que normalmente no salen en los libros de historia y que en cambio hace falta contar. También importantísimos son los temas existenciales. Unamuno es influenciado por el existencialismo de filósofos importantes como Kierkegaard o Schopenhauer. Se dice que Unamuno es existencialista o vitalista y se interroga a lo largo de toda su vida sobre la existencia de Dios, en una eterna lucha entre la fe y la razón. Esta lucha él la llama agonía, ¿no? Hemos visto que un ensayo tiene en su título esta palabra, pero agonía no en el significado actual, la agonía cuando uno está a punto de morirse, sino en su significado etimológico de lucha entre fe y razón. Como hemos dicho, él quiere creer, él siente una atracción hacia la religión, pero no lo consigue porque es un hombre racional y su racionalidad se lo impide.